Actívate el micrófono, Ángela. Ángela. ¿Estás de acuerdo, Ángela, con que grabemos la clase? No funciona el micro. Ah, joder. Venga, vamos a ver si es capaz de solucionar el problema. Ángela, sal y vuelve a entrar a la conversación y habilita los permisos para el micro. David, ¿tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con que se grabe la clase. Jaime. De acuerdo. Juanjo. Sí, estoy de acuerdo. Laura. Laura. Hoy es el día de no funcionar los micrófonos. Lidia. Ay, joder, no sé hablar. Llamadas. Mandar un mensajito en plan. Ángela, intenta decirlo porque solo me vale a viva voz. ¿El qué? Digo Ángela, que Ah, solo vale. me vale a viva voz. John ha puesto un mensaje en el chat. Ángela. Lo sé, pero tiene que ser por voz. Vale, pues yo estoy de acuerdo también, porque vale. Manuel. Sí, acepto que se grabe la clase. Marcelo. Yo acepto que se grabe la clase ya de nuevo. Dicho antes. Marta. Allá. Acepto que se grabe la clase. Caballero. Sergio. Sí. Acepto que se grabe la clase. Pablo. Acepto que se grabe. Ricardo. Doy mi consentimiento a que se le grabe la clase. Irene. Acepto que se grabe la clase. Pablo, buen día. Acepto que se grabe la clase. Vale, me falta Ángela y Laura. ¿Me oye ahora? Bueno. Sí, se te oye, Ángela. Acepto que se grabe la clase. Bueno, faltas tú, Laura. Yo también. ¿No? Sal y vuelve a entrar, Laura. Intenta buscar los permisos del móvil o del ordenador. ¿Falta alguien dentro de la conversación? Vargas ha dicho, ¿no? Vargas. ¿Aceptas que se grabe la clase? Sí, lo acepto. Vale. Laura. Cipri, ¿aceptas que se grabe la clase? Sí, acepto. Vale. Si Laura no consigue solucionarlo, no podemos grabar la clase.
¿Hola? Ahora sí. Vale, acepto que se grabe la clase. Vale, perfecto. Vamos a aguantar un poquito para que terminen la reunión vuestros compañeros. Como va a ser una clase fundamentalmente de ver la pantalla, y no me apetece mucho que me estéis viendo las caras que pongo cuando veo la pantalla, me quitaré la cámara, ¿vale? Vaya por Dios. Para aquellos que hayáis instalado DaVinci en el ordenador, estéis trabajando con el ordenador, podéis ir buscando vídeos y tener localizados vídeos para poder trabajar con ellos. Hola, Cristian. Hola, Edu. Hola, Julián. Cristian, Edu y Julián, por favor, necesito que me autoricéis a grabar esta clase. Yo autorizo a grabar esta clase. Jules, el micro. Sí, está bien. Ahora, ¿se me oye? Sí. Vale, autorizo la grabación de esta clase. Hombre, Cipri. Edu. Hola, ¿qué dices, máquina? Edu, por favor. Edu, actívate el micro. Necesito que me autorices a grabar la clase. Disculpa, yo antes de grabar, ponla a grabar ya. Ah, vale, perdona. Autorizo la grabación de esta clase. Venga, ¿y María? No sé yo, autoriza que se grabe la clase. Vale, perfecto. Pues ahora voy a compartiros la pantalla. A ver, para entrar alguien. Un segundo. ¿La grabación de esto luego se comparte o...? De momento no. De momento se mantiene en nuestro Drive. Ceci, por favor, necesito que me autorices a grabar la clase. Puedo ver que entraba hace un segundo, ha salido.
Ah, bueno. Ahora. Hostia. Al Ceci no la veo, parece que no se termina de conectar. Vamos a arrancar la clase y luego si se conecta se lo pido. Vale. Voy a compartiros de nuevo la pantalla. Y ahora veréis el Premiere, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, perfecto. DaVinci es un software muy potente de grading, es decir, es un software muy potente de color, pero tan potente de color es que se considera un programa de finishing. ¿Qué quiere decir? Se considera un programa en el que nosotros vamos a ir cuando terminemos de montar en otro software no lineal, es decir, en Avid, en Final Cut o en Premiere. Lo cual, sobre todo para vosotros, los alumnos de tercero, un flujo lógico de trabajo, sobre todo un trabajo profesional, es o hacemos el color en el propio Premiere o hacemos el color en DaVinci. Para poder hacer eso, tenemos que tener ya montado más o menos nuestro corto sobre este programa. Aquí he hecho un pequeño montaje, como veis, con Brutos, que me permitió vuestra compañera de su corto. Brutos en 4K y Brutos en 1080 de la práctica que hicimos el otro día con los alumnos de Cine 2, que alguno hay por aquí, en el que sale Jorge. Aparte, podéis ver abajo que ya está sincronizado el audio grabado con la Zoom en el propio clip de los Brutos de vuestra compañera. Y en las partes en las que hay vídeos de Jorge tenemos trozos de una canción. Si os fijáis aquí, arriba, tenemos todo este material ya preparado. Vale, una vez que tenemos un pequeño montaje, tenemos que exportar este material para que DaVinci pueda leerlo. Eso lo tenemos que hacer a través de un protocolo de transferencia que vais a encontrar en File. A ver, un segundo. A ver si puedo entrar. Esto va a ser lento, hasta que empiece a entrar todo el mundo. Takeru, necesito por favor que me autorices a que se grabe la llamada. Perdón, la llamada a la clase. Tienes que activar el micro, Takeru. Buenas. Hola. Necesito que me autorices la grabación de la clase. Te autorizo la grabación de la clase. Perfecto, gracias. Vamos a aguantar un segundo que Ceci está preguntando por el grupo de Cine 3. Para no tener que estar cambiando de pantalla todo el rato. Bien, 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 bien. Vale, tiempo de cortesía, finalizado y vuelvo a compartir la pantalla y estaba diciendo. Ese protocolo de transferencia de archivos que vamos a utilizar se encuentra dentro de File, Export y aquí abajo los tenéis. Estos protocolos de transferencia lo que van a hacer es mandar a DaVinci o a cualquier programa de edición o de sonido las instrucciones de montaje que nosotros le hayamos dado dentro del propio Premiere. En este caso, cada uno de los protocolos incluyen cierta información y descartan otra. EDL es el más antiguo y es el más simple de todos. El OMF está pensado única y exclusivamente para audio. Tanto el AAF como el Avidlogs, todos estos sirven para trabajar sobre Avid. Incluso estos los leería DaVinci, pero el último de todos, el Final Cut Pro XML, es quizá el más moderno
es un protocolo establecido por Apple que funciona muy bien con DaVinci. Entonces, ¿qué es lo que nos va a exportar? Simplemente nos va a exportar un archivo de texto .xml, donde si nosotros lo abrimos vemos unas instrucciones de montaje que DaVinci va a interpretar. Es importante que sepáis que cuando hacemos este tipo de cosas, este tipo de transformaciones, este tipo de exportaciones, como solo mandamos instrucciones de montaje, cualquier efecto o transición o texto que le coloquemos al vídeo, a nuestro timeline, puede que el programa de recepción no lo interprete bien. Es por ello que normalmente ese tipo de cosas las hacemos después, las hacemos en el propio programa de finishing o a través de una exportación de lo que llamaríamos el copión, el archivo donde ya está incrustado todo ese material. Pero ese tipo de cosas generan lo que llamamos pasos, que es de pérdida de información. Podemos hacer esa exportación sin pérdida, pero es un poquito más elaborado y los archivos pesan un poquito más. Con lo cual, lo normal es que trabajemos a través de este protocolo de aquí, que es el XML. Cuando yo lo activo, me pregunta dónde quiero guardarlo. Fijaros que yo ya lo tengo aquí preparado, ejercicio Cine 3 DaVinci, y le doy a guardar. Y ahora, dentro de esa carpeta, fijaros que tenemos montaje para DaVinci y fijaros aquí que lo único que hay son instrucciones de montaje, que nosotros no podemos leer, pero que el propio programa DaVinci sí que va a leer. Vale, preparado esto, guardamos el proyecto y salimos. ¿Por qué voy a cerrar Premiere? Porque DaVinci es un software que consume muchísimos recursos. DaVinci es un software muy potente, pero es un software que si tenéis un X de máquina va a consumir prácticamente ese X de máquina. Entonces, aguantamos un segundo para que nos cargue el software y fijaros que yo ahora mismo tengo una versión probablemente distinta a la vuestra. La mía es la versión de pago, es la versión estudio. Hay dos versiones, en el enlace que os mandé tenéis la versión gratuita, pero hay una versión de pago. Las diferencias fundamentales están en el trabajo en 3D, que podemos trabajar sobre 3D, en el trabajo de una serie de plugins que ahora veremos, y en el trabajo y la exportación de material 4K o por encima de 4K. Cuando abrimos DaVinci, estas versiones, lo primero que os vais a encontrar es el panel de media. Le damos a New Project y generamos el nombre de ese panel. Y ahora fijaros cómo cuando abrimos DaVinci nos entra en la interfaz de CAD. Y aquí abajo vais a encontrar una serie de paneles que serían algo así como cada una de las herramientas, cada uno de los programas que componen la propia suite de DaVinci. Al principio, cuando se compró por Blackmagic, solo incluía la pestaña de media, la pestaña de edit y la pestaña de color y de libra. Y más tarde añadieron la de Fairlight, la de Fusion y la de CAD. En esta primera pestaña es donde nosotros vamos a traer todo el material, todos los brutos, tanto de clip de audio como de vídeo. Aquí incluso, si os fijáis aquí arriba, tenemos una herramienta de clonación para hacer copias de seguridad. Podemos ver toda la metadata de los archivos y comprobar las resoluciones, el frame rate o incluso pues, las duraciones. La herramienta CAD es una herramienta que han implementado desde hace pocas versiones, que es algo así como un editor no lineal simplificado para ediciones rápidas. Sería como un Final Cut o como un iMovie un poquito más pro que el iMovie, no que el Final Cut, porque para eso tenemos la pestaña de Edit. La pestaña de Edit es el propio software de edición que integra DaVinci. ¿Por qué no montamos directamente en DaVinci y lo hacemos en otro programa de edición no lineal?
porque a pesar de incluir muchas herramientas, la gran mayoría que no sean Color y Deliver están todavía relativamente verdes, es decir, son muy potentes y para ciertos trabajos, pequeños trabajos, publicidad, sí que nos podrían servir, pero cuando requiere de un trabajo sobre mucho material es un poco más complicado. La pestaña de Fusion es aquella en la que vamos a trabajar sobre la composición, los FX y los efectos. Fusion es una herramienta que existe independiente, que se llama Blackmagic Fusion, pero que aquí hay una pequeña introducción. Está el programa, si no me equivoco, al 95%, en el que podemos trabajar a base de nodos la composición de nuestros efectos. La pestaña de color, que es por la que es conocida esta suite, en la que tenemos todas las herramientas para poder talonar el material, la herramienta Fairlight, que es para trabajos sobre audio, que es bastante potente, es incluso más potente que la del propio Premiere, pero es un poquito más engorrosa de trabajar. Y la herramienta Deliver, que es la herramienta con la que nosotros exportaremos. Fijaros como detalle que aquí tenemos distintos presets para YouTube, para Vimeo, un máster en H264, un máster en H265, que esto es solo y exclusivo de la versión Studio, y podemos exportar en IMF. IMF es el formato que te pide Netflix. ¿Lo veis aquí? De aquí podemos exportar directamente el material para enviarle el archivo a través de Internet a Netflix para que nos publiquen la serie, nos publiquen la película, aparte de entregarles físicamente un LTO. 20th Century Fox también trabaja sobre ello, y que sepáis que esto es una versión moderna de, aquí, con esto se puede entender un poquito mejor, de los DCPs. Es algo así como un DCP, pero un poquito más moderno. Exportar para el Final Cut Pro, para Premiere y para Avid. Para Pro Tools o solo el audio. Tenemos un montón de opciones. Bueno, pensando que venimos de Premiere, lo primero que vamos a hacer es irnos a File, Import Timeline, y vamos a importar esa XML. Y la abrimos. Fijaros lo que nos pregunta, nos dice que queremos importar ese timeline, cuál es el nombre que le vamos a dar, el código de tiempos desde donde arranca. Si queremos que automáticamente nos ajuste el proyecto en función del timeline que hemos traído, porque nosotros podemos tener aquí un proyecto ahora mismo en 4K, pero lo que vamos a traer se ha montado sobre un timeline en 1080, pues para que nos lo reajuste, que nos coja la información de escala, aunque eso ya veréis que no siempre funciona, y fijaros que aquí nos dice a qué resolución vamos a trabajar. Y aquí abajo, si viniéramos directamente desde Final Cut Pro X o Final Cut Pro 7, podríamos decirle cómo interpreta los cambios de frame rate. En este caso vamos a dejarlo como Resolve, le damos a OK y ahora automáticamente ya, como podéis ver, nos ha traído todo el material con la misma pinta que tenía Premiere, con 2 pistas de vídeo y 2 pistas de audio. Pero no nos está cogiendo la información de reescalado de este clip en 4K. Este clip en 1080 sí que lo está cogiendo bien y este clip en 4K sí que lo está cogiendo bien. Con lo cual, este lo tendremos que reajustar después. Fijaros que al hacer eso, al importar todo el XML, nos ha traído el material. Está aquí situado. Si vosotros queréis practicar sin tener una XML, simplemente tenéis que veniros a Media y buscar aquí dentro de vuestros discos duros material de vídeo. Si no, lo que podéis hacer es veniros al navegador, seleccionar un vídeo y arrastrarlo aquí para que os lo importe el propio DaVinci. Una vez habéis hecho eso, simplemente en la herramienta de edición, cogéis ese vídeo que aparecerá aquí, lo arrastráis aquí
y ya tendréis un vídeo para poder trabajar. Esta herramienta de CAT, la que os estaba contando, que es para edición rápida, fijaros que tiene una pinta distinta a la de Edit. La de CAT tiene una pinta más parecida a los programas simples de trabajo, donde vemos aquí todo nuestro material, todo nuestro timeline un poquito más simplificado, y en la parte de abajo tenemos un previo de vídeo y un previo de audio. Aquí tenemos un botón para reproducir a cámara rápida todo el material, para ir revisándolo, y fijaros que tenemos algunas herramientas para recortar, o este de aquí, que es bastante curioso. Si traemos un copión, él mismo nos puede detectar las zonas de corte o que el material dura demasiado sobre un mismo plano y hacernos pequeñas ediciones. Simplemente una manera de trabajar. Pero de esta pestaña no vamos a hacer mucho caso. En la pestaña de Edit tenemos todas las herramientas que podéis buscar en un programa de edición no lineal, con otra pinta, con otra forma, pero haciendo exactamente lo mismo. Tenemos distintos modos de recorte, distintos modos de introducir el material y distintos modos de trabajar sobre ese material. Fijaros que este imán es genérico para Final Cut Pro y es genérico para Premiere. Es ese famoso imán que hace que cuando vayamos a un corte, automáticamente nuestra línea naranja se pegue a ese corte. Podemos acercar o alejar el timeline para poder ver con un poquito mejor la resolución, el clip que estamos trabajando, y podemos manejar la posición en la que estamos trabajando sobre el vídeo. Y ahora una de las cosas más curiosas que tiene este programa dentro del panel de edición, que no me voy a meter mucho, es que aquí estas pequeñas pestañas nos sirven para hacer pequeños fundidos sobre el clip de vídeo. Fijaros cómo ahora, simplemente estirando esa pestaña, he hecho un fundido sobre ese material. E igualmente se puede hacer sobre el audio. Podemos hacer fundidos de entrada y fundidos de salida sobre el audio, con un clic, que es bastante más cómodo y bastante más rápido hacerlo así. Otra de las cosas que aquí vais a necesitar conocer es aquí arriba a la izquierda, la librería de efectos, donde vais a encontrar transiciones de audio y de vídeo, títulos que tienen un montón de animaciones, distintos efectos, y luego en OpenFX tenéis los efectos que solo están en la versión de pago. ¿Por qué? Porque si os fijáis en este pequeño icono, se generan por GPU, es decir, se generan por tarjeta. DaVinci consume muchos recursos de ordenador, pero sobre todo consume tarjeta gráfica. Por tanto, necesitas una buena tarjeta. Y en la versión de pago se aprovecha eso y tiene bastantes efectos para ahorrarte tiempo o para corregir algún problema. Aquí hay uno que sirve para hacer un beauty sobre caras, es decir, intentar limpiar las caras, levantar la luminosidad, etcétera, añadir flares o glows a nuestro vídeo. Incluso podríamos limitar o cambiar el espacio de color. Vale, una vez pasado por aquí, que aquí es donde nosotros deberíamos añadir nuestros textos, deberíamos añadir nuestras transiciones, nuestros efectos. Si es que no queremos generar ese paso de transformación, no queremos exportar el material y sí que queremos trabajar sobre los brutos originales para trabajar a la máxima calidad posible y poder etalonar sin ningún tipo de problema, lo que vamos a hacer es pasar a la pestaña más interesante, que es la pestaña de color. Que yo me puedo mover por todo este timeline. Y ahora, cuando pase a la pestaña de color, me va a volver a aparecer ese timeline. Me aparece con previos de cada uno de los clips y me aparece con una pequeña línea de tiempo por la que manejarme. Pensad que ahora estamos trabajando sobre un material relativamente ligero, es decir, no es un material muy complicado de mover. Pero si estuviéramos trabajando sobre un material por encima de 4K o con mucha menor compresión, probablemente moverlo a tiempo real, sobre todo cuando le empecemos a añadir efectos, sería complicado para el ordenador.
Por eso es necesario tenerlo potente. De nuevo, voy a volver atrás porque me acabo de dar cuenta de ese problema que teníamos antes. Y para corregir ese problema tenemos que seleccionar ese clip de vídeo, venir aquí arriba a Inspector y fijaos que me abre lo que sería la pestaña de control de efectos dentro de Adobe Premiere. Y aquí puedo hacer un pequeño rescalado en X y en Y para posicionar ese material y ajustarlo al 1080. Recordad que esto es 4K, con lo cual ese zoom digital que le estamos aplicando no degrada la imagen. Tin, tin, tin. Vale. Volvamos aquí. Una vez aquí, hay distintas estructuras sobre las que trabajar. La primera de ellas, a la izquierda, son nuestros styles, que son algo así como nuestras correcciones de color que podremos ir guardando para ir aplicándolas a los distintos vídeos. Tenemos el monitor de previo, donde vemos todo lo que nosotros vamos a ir haciendo sobre el material. Y tenemos nuestra estructura de trabajo sobre color, que es esta estructura nodal. A diferencia de los programas de edición, estos de aquí, donde trabajamos por capas, en DaVinci trabaja por nodos. Este sistema de aquí es ligeramente más complicado de entender, ligeramente más complicado de trabajar, pero muchísimo más productivo y muchísimo más sencillo de corregir sobre pequeñas partes de la imagen. Es decir, podemos ser mucho más precisos a la hora de trabajar. Sin embargo, con la edición de vídeo por capas o el color por capas, ese tipo de trabajo no es tan sencillo de hacer. Vale. Aquí abajo vais a ver todas las herramientas que hay para trabajar sobre el color. A la izquierda tenéis una serie de paneles y en el centro tenéis una serie de paneles sobre los que veremos muchas de las herramientas con las que vamos a trabajar en DaVinci Resolve. Vamos a ir a este plano. Esto, os recuerdo, es un plano rodado en H264, que lo podéis ver aquí, es decir, tiene mucha compresión, en S-Log2 con la Sony RX10 II. Entonces, este plano necesita que lo etalonemos para conseguir aprovechar el máximo de señal posible y no verlo tan desaturado. Para eso tenemos que irnos a Workspace y ahora tenemos que activar los Video Scopes. Para aquellos que estéis trabajando con dos pantallas ya os deberían de aparecer, pero si no estáis trabajando con dos pantallas tenéis que hacer eso, que es Workspace, Video Scopes y activarlos. Y ahora os debería aparecer el RGB, el Parade, pero lo vamos a cambiar a la forma de onda, que es mucho más sencilla de entender. Esta forma de onda representa ahora mismo la luminosidad de nuestro plano. Si lo pongo justo debajo, vais a notar como esta zona de aquí representa esta zona de aquí y esta zona de aquí representa esta zona de aquí. Justo esta punta de aquí representa esta zona de la llama. El nivel 0 es el negro puro y el nivel 1023 es el blanco puro. Con lo cual nuestro objetivo como coloristas, como las personas que vamos a trabajar ese color, es hacer una pequeña corrección primaria para aprovechar el máximo rango, es decir, recuperar un poco los negros y recuperar un poco las altas luces. Para eso nos colocamos en un lateral la forma de onda para poder verla y clicamos en el nodo 1. Pulsamos botón derecho y cambiamos el nombre con Node Label, cambiamos el nombre del nodo a primarias. Las correcciones primarias son aquellas que nos sirven para hacer esos ajustes. Y ahora fijaros aquí. Esta herramienta de aquí, que son las Color Wheel, las ruedas de color, nos van a permitir trabajar tanto en las luces bajas, como en la gama, como en la ganancia
como en el general, es decir, se podría interpretar como luces bajas, luces medias y luces altas, aunque no trabaja solo y exclusivamente sobre ese punto, sino que es un poco más amplio. Por eso la traducción no puede ser literal. Con lo cual, con estas ruedas de color controlaremos la dominante en esa parte, es decir, esta parte de aquí para las luces bajas, esta parte de aquí para las luces medias y esta parte de aquí para las luces altas. Y fijaros que debajo tenemos este pequeño rectángulo que es un slider que nos va a permitir ajustar la luminosidad de esa parte. Yo ahora voy a trabajar sobre las luces bajas, que es esta parte de aquí, y me interesa recuperar los negros, con lo cual pincho en el slider y lo retiro ligeramente hacia abajo. Y si os fijáis, la señal se va extendiendo hacia abajo y va recuperando el contraste de la imagen. Lo que pasa es que, como es una versión beta, tiene bastantes fallos y veis cómo salta la señal todo el rato. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos recuperado luces bajas, hemos contrastado ligeramente la imagen por abajo. No llega a tocar la línea de color amarillo, con lo cual no existe el negro puro en la imagen, aunque a nosotros nos parezca que sí, no existe el negro puro, no está la imagen climpada, es decir, todavía tenemos información, pero si os hago un antes y un después, vais a ver cómo esos negros se han recuperado bastante. Ahora vamos a hacer lo mismo con las luces altas. Pero antes de hacer lo mismo con las luces altas, os tenéis que fijar, no sé si llegará a ver aquí, si no en vuestro ordenador, cómo la señal se representa por píxeles, se representa por pequeños puntos. Y cuanto más comprimido sea el material, en este caso es un material con mucha compresión, esta imagen, cuanto más la estiremos o la encojamos, más se va a degradar, es decir, esas líneas, esos puntos se van a separar y va a aparecer aquí una tela. Esa tela significa que el material ha perdido la parte de información que hay ahí y que estamos degradando mucho la imagen. Vamos a trabajar sobre las luces altas para que lo veáis, como cuando yo empiezo a estirar mi señal, se ve un poquito más claramente cómo esa imagen se empieza a degradar. También lo podéis ver sobre esta parte de aquí. Ahora ya tenemos el material contrastado en luces altas y en luces bajas. Esta parte de aquí se nos queda quemada, es decir, fijaros que hay una pequeña línea blanca aquí que nos indica que la vela no tiene información en el punto central, y no hay ningún tipo de textura. Pero como no nos importa, podemos seguir trabajando sobre ello. El resto del material, el resto del vídeo, está bien contrastado. Si hago el antes y el después, fijaros cómo cambia la señal y cómo la imagen se contrasta muchísimo más. Es muchísimo más lineal. Este vídeo se trabaja muchísimo más lineal. Cuando hagamos este tipo de correcciones y sean planos dinámicos, es decir, haya ya un cambio de luz o haya algún tipo de cambio de movimiento en el plano, tenemos que observar todo el plano y ajustarlo en función de lo que ocurra ahí. Si aquí de repente se encendiera una luz, no podríamos, a no ser que animáramos esta corrección, no podríamos mantener esto que hemos hecho, porque aquí se nos quemaría, por ejemplo. Pero como no es el caso, podemos trabajar sobre ello sin problema. Y ahora, vamos a las luces medias. Las luces medias es las que encogen el centro de la señal o lo estiran. La diferencia fundamental está, a ver, la diferencia fundamental, ¿veis a lo que me refiero con los bugs? Ahora, vale. Está en lo que vamos a conseguir contrastando o no más la imagen. Fijaros cómo en la parte de abajo se estira muchísimo la señal y si bajo las luces medias se contrasta un poquito más. Con lo cual hay que buscar un punto medio, porque si nos colocamos en la gama, es decir, aquí, si nos pasamos, aparece un grano descomunal. Con lo cual hay que buscar una media. Este material está en clave baja y está sobre ese log 2, con lo cual ya tenía de por sí algo de grano, de ruido, perdón, pero al hacer esta corrección de color, si se quiere aplicar,
aparece aún más. Y, de hecho, si os fijáis, en la propia forma de onda se ve cómo parpadea la señal en toda esta zona de aquí, en toda esta zona de aquí, en toda esta zona de aquí, cómo vibra la señal por ese ruido. Porque hay un montón de píxeles bailando al son del movimiento. Entonces, ahora, si tuviéramos una dominante que quisiéramos corregir, es decir, si quisiéramos quitar esta dominante que existe aquí de rojos, la imagen un poquito más cálida que tenemos aquí, si quisiéramos corregir ese tipo de cosas, lo podríamos hacer sabiendo sobre qué parte vamos a trabajar. En este caso serían las luces medias, ligeramente las altas y ligeramente las bajas. Es decir, hay dominancia de ese color de rojos sobre todas las partes, con lo cual podríamos muy sutilmente ir corrigiendo. Si os fijáis en la forma de onda, me llevo desde aquí, me llevo mi rueda de color hacia los azules, mi rueda de color hacia los azules y mi rueda de color hacia los azules. Con muchísimo cuidado porque ese tipo de correcciones son muy agresivas y son muy sutiles. Fijaros que me he pasado en las luces bajas, y me ha azulado demasiado la imagen. Entonces vuelvo a recuperarlo. Y ahora ya tendríamos la imagen un poquito más balanceada de color. Hay una herramienta que está aquí abajo a la izquierda que sirve para hacer eso, que es el balance de blancos. Pero como no hay ningún blanco puro en esta imagen, no nos interesa hacer ese balance de blancos. Le hemos corregido algo las dominancias, con lo cual podríamos trabajar a partir de aquí. Y esto sería una corrección primaria. Vamos a hacer una corrección primaria sobre otro plano. Me gusta un poco más. Vale. Volvemos a lo mismo. Fijaros que la forma de onda tiene una pinta totalmente distinta. Respecto de este plano de aquí, voy a quitarlo. Fijaros que este sin etalonar y este sin etalonar se parecen en nada. ¿Por qué? Porque la luminosidad del plano, el color del plano no son iguales. Ni siquiera estábamos trabajando sobre la misma temperatura de color, con lo cual aquí tenemos una dominancia de azules y todas estas manchas que se producen por la entrada de luz de los fluorescentes LED se nota en esta curva de aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a estirar nuestra señal por abajo, bajando ligeramente las luces bajas y vamos a hacer lo mismo con las luces altas. Y ahora vamos a intentar compensar ligeramente esa subida con las luces medias, volviendo a bajar un poquito las luces bajas y levantando un poquito más las luces altas. Y ahora viendo ese contraste. Tanto en este plano como en este otro, probablemente necesiten algo de saturación, es decir, necesiten que levantemos la viveza del color. Y eso lo podemos hacer desde aquí abajo, saturación, y la subimos ligeramente hasta el 60 más o menos. Y en este más de lo mismo, 60 más o menos. Y ahora ya tiene pinta de material bien etalonado, más o menos bien etalonado. Ahora vamos a ver la diferencia que hay. Voy a añadir un nodo aparte, es decir, voy a darle a Alt-S o botón derecho, añadir nodo corrector, para aplicar lo que sería un LUT. Cuando yo trabajo sobre un material logarítmico, como puede ser este, puedo aplicarle sobre cualquier nodo, botón derecho, LUTs y, si no me equivoco, a ver, está aquí, ¿vale? Uno de input LUT, la conversión de slog2 a rec 709, es decir, eso que hemos hecho nosotros en las correcciones primarias, que automáticamente él lo haga en esa conversión desde el espacio de color en el que veníamos hasta lo que estamos ahora. Y fijaros que ha hecho más o menos lo que hemos hecho nosotros hace un segundo, con una diferencia fundamental, y es que él ha estirado muchísimo más la señal, ha forzado muchísimo más la señal. Si nos fijamos entre el material que tenemos nosotros después de haber hecho nuestras correcciones primarias y el material con el LUT, la diferencia está en la clave más alta,
en la clave más baja, en las luces más bajas, y en esa dominancia que nosotros habíamos corregido, con lo cual me voy a quedar con esta corrección que había hecho yo, pero que sepáis que ese tipo de conversiones existen a través de LUTs. Fijaros que hay conversiones de SLOC2 de Sony a este espacio de color, que es Rec 709, que es el estándar de emisión, pero también podemos añadir algunos que son creativos, incluso de conversión, pero de otro tipo de cámaras. Aquí, de Blackmagic, podemos pasar de la Pocket 6K si rodáramos en film a vídeo. En este caso, este LUT no nos serviría aquí, aunque está rodado con la Pocket 6K, porque grabamos en Extended Video, no en modo film. Con lo cual no nos serviría ningún LUT que podemos aplicar ahí automáticamente. Y todo esto es compatible con añadirles más después en postproducción. Vale. Ahora, vamos a lo complicado. Esto era lo fácil. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? Parece que no. Vale. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar sobre el color. Para trabajar sobre el color tenemos que conocer los nodos. Los nodos tienen un punto de entrada, que es este de aquí, y un punto de salida. Y todo lo que apliquemos en medio, ya lo que consideraremos nuestra corrección de color. Ya hemos hecho unas primarias a partir de un nodo serial. Esto se llama nodo serial o nodo corrector. Fijaros que él automáticamente ya nos lo llama balance primario y que le hemos hecho una saturación, un hue y un cambio de luminosidad. Si nosotros pulsamos botón derecho, añadir un nodo, fijaros que nos da la opción de añadir un nodo corrector, que sería lo mismo, pero ahora lo tenemos aquí suelto, tendríamos que llevarlo hasta nuestra línea amarilla, soltar y se uniría. Y sería idéntico a este. Todas las correcciones que hemos hecho aquí se aplicarían sobre este y todo lo que hiciéramos aquí sería aditivo a lo que hemos hecho hasta ahora. Podemos añadir ese mismo nodo simplemente pulsando Alt-S. En Windows creo que es comando S en Mac. Y nos añadiría automáticamente el mismo nodo. Y ahora cualquier corrección que yo haga sobre ese plano afectará al plano total. Mando mi corrección anterior. Es decir, yo puedo trabajar sobre las luces bajas, sobre las luces altas, sobre las medias y hacer cualquier tipo de corrección de color. Ahora, siguiente nodo con el que podemos trabajar. Cuando tenemos un nodo serial, podemos trabajar, botón derecho, añadir nodo, paralelo. Podemos trabajar sobre nodos paralelos, donde las correcciones, fijaros lo que va a ocurrir, donde las correcciones están de manera paralela. Veis que tenemos un material desaturado al que nosotros hemos llevado ligeramente a verdes. Y ahora, cuando yo voy a cambiar la versión, voy a hacer una versión distinta para que veáis New Version, versión 2, para que veáis la diferencia que hay entre añadir un nodo paralelo o añadir un nodo serial sobre otro nodo serial. Vale, y ahora si yo cargo la versión 1, voy a copiar, para que no tengáis diferencia de color, voy a copiar esta corrección de color a la versión 2, para que sean los mismos verdes, y ahora veremos si existe una diferencia clara o no. Fijaros que la diferencia es mínima, pero la diferencia existe. No sé si lo llegáis a apreciar vosotros. Todas las correcciones se producen en paralelo, es decir, entran desde el punto izquierdo y afectan por igual a la parte de arriba que a la parte de abajo y terminan saliendo en un nodo final. Sin embargo, cuando lo hacemos sobre dos nodos seriales, este material tiene que calcular primero
la de saturación y luego añadirle esos verdes. Hay muchos efectos que se deben trabajar en paralelo y hay otros efectos que se tienen que ir trabajando en serial. Vale, otra manera de trabajar es si nosotros nos vamos a color, nodos, y fijaros que aquí podemos ir añadiendo distintos nodos. Todos estos nodos tienen las funciones que os voy contando, pero el serial ya lo conocéis, el paralelo ya lo conocéis, y ahora fijaros lo que ocurre cuando yo añado un nodo de salida. Cuando yo añado un nodo de salida, lo que le estoy diciendo al programa es: voy a trabajar en un punto en concreto aquí y en el siguiente nodo voy a trabajar todo lo que no haya seleccionado antes. En este caso, aquí abajo, voy a aplicar una máscara, luego lo veremos con un poquito más de cuidado. Esta máscara, si os fijáis aquí, me está afectando sobre la cara, y si me voy al siguiente nodo, no me afecta sobre la cara, sino que me afecta sobre el resto del plano. Con lo cual yo ahora aquí puedo llevarme la cara hacia colores un poquito más cálidos, y sin afectar a la cara me puedo llevar todo lo que está fuera de mi máscara a colores un poquito más fríos. Y eso sería lo que es un nodo de salida. ¿Qué más opciones tenemos? Pues dentro de color, nodos, tenemos este de aquí, que ha convertido esto en un lío. ¿Vale? Para que no sea tan lío, tenemos que ir dándole la forma. ¿Cuál es este último? Este es un splitter. ¿Vale? Color, nodos, splitter, combiner. Lo que nos ha hecho es dividir la señal en rojos, en verde y en azules. Y aquí viene un detalle muy curioso. Fijaros cómo en los rojos la cantidad de ruido que hay no es muy grande, en los verdes la cantidad de ruido que hay no es muy grande, y en los azules la cantidad de ruido que hay es brutal. ¿Por qué? Porque normalmente el ruido se produce en las luces azules, se produce en el color azul. Con lo cual, aquí es donde nosotros podríamos trabajar toda esa reducción de ruido fundamental para perder un poco la degradación de la imagen. Pero también nos sirve para hacer efectos creativos. Es decir, yo tengo una separación por canales, con lo cual me puedo ir a mi opción de sizing, es decir, de cambio de tamaño, decirle que me cambie el tamaño del nodo, y ahora fijaros lo que está ocurriendo. Puedo hacer el típico efecto de separación de canales, como si fuera pues una peli de terror, un videoclip, etcétera, donde tenemos una imagen un poco más futurista. Hay un montón de maneras de trabajar. Veis cómo se han separado los colores y por eso tenemos ese efecto tan característico. También nos serviría para trabajar sobre cada una de las tonalidades. Es decir, si queremos trabajar sobre un blanco y negro, esta separación de canales nos podría servir para ajustar la luminosidad de cada uno de los canales y hacer un blanco y negro un poquito más elaborado. Para todo esto que estoy haciendo, me estoy basando solo en estas herramientas de Color Wheels. Estas herramientas de aquí son muy potentes, como estáis viendo. Que en la parte alta, ya os recuerdo, tenemos nuestras ruedas de color, nuestros rectángulos de luminosidad. Aquí abajo tenemos las opciones de contraste, de pivotar el color, de saturación, de cambiar el color, de tintar, de cambiar la temperatura, de añadir una saturación, de trabajar sobre las luces bajas, sobre las luces altas o sobre las medias. Podemos hacer un balance de blancos o podemos pedirle que nos haga un autobalance, es decir, intente buscar un balance de blancos automático. Pero hay más herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Si pulsamos en el botón central de estos tres puntitos, nos encontramos con las mismas ruedas de color, pero en forma vertical, donde tenemos la luminosidad y cada uno de los tonos RGB por separado, para poder trabajar independientemente cada uno de los canales. Y ahora, por último, tenemos las mismas ruedas de color, pero sobre lo que llaman el modo log, el modo logarítmico, que es
exactamente igual que el primero, pero trabajando de una manera mucho más precisa. Si antes os decía que el leaf, fijaros, era como las luces bajas, como las luces medias, como las luces altas, pero que era mentira, porque trabajaba bastante más, aquí fijaros sí que pone sombras, medios tonos y luces altas, porque aquí sí que vamos a trabajar en concreto sobre esa parte. Con lo cual, cuando queramos hacer una corrección muy fina sobre un punto en concreto, tenemos que hacerlo desde aquí. Otra de las opciones que tenemos por la izquierda es el Camera Raw. Camera Raw nos sirve para debaterizar el material RAW de cámaras que nos permitan hacer ajustes de ese tipo, grabar material de ese tipo. Fijaros que aquí por defecto nos viene el material de Alexa y que podríamos trabajar y cambiar el debugger, cambiar el decodificador, cambiar la temperatura de color, la exposición, etcétera. Hay un montón de cosas que no estáis viendo porque no trabajamos sobre el material RAW ahora mismo, pero también nos permitiría trabajar sobre el ISO, el balance de blancos, por ejemplo. Y podríamos elegir la cámara si es que tuviéramos material compatible. Fijaros que esto, como es ProRes, no es directamente RAW de Blackmagic, no nos abre las opciones. Luego tenemos el Color Match, que nos serviría para hacer sobre la carta de color que grabamos aquí, un intento de igualar las tonalidades respecto del patrón real, para que si grabáramos con distintas cámaras el color fuera muy parecido. Tenemos nuestras Color Wheels y sus herramientas y tenemos un mixer RGB. El mixer RGB nos va a permitir controlar la salida de verdes, de rojos, de verdes y de azules de una manera un poquito más controlada. Fijaros que si yo bajo muy sutilmente el rojo ya me afecta brutalmente a mi señal. Fijaros que ahora mismo tenemos una compensación de azules y rojos, pero una dominancia de verdes. Voy a bajarle ligeramente los verdes para intentar igualar todo el material. Y neutralizamos así también, como si fuera un balance de blancos, nuestro material. Nos lo ha forzado ligeramente a esto de aquí, que es el azul. ¿Qué más tenemos? Tenemos efectos de movimiento que nos van a servir para hacer pues, distintos efectos sobre el propio movimiento, sobre la reducción de ruido y sobre el motion blur, el desenfoque. Y tenemos ajustes de tamaño sobre la edición, sobre la entrada, sobre la salida, sobre el nodo. ¿Qué más herramientas tenemos? Por la izquierda tenemos las curvas, que veremos un poquito más. ¿Has dicho se puede cambiar el foco de un punto a otro en postproducción con el mod blur ese, motion blur? No, para eso existen otras herramientas que están aquí dentro de OpenFX que sirven para aumentar el desenfoque y Vale. John. ¿Se os ha parado a todos? No, parece que sí, ¿eh? A mí sí. Ya lo sé. Sí. Sí, a mí se me ha apagado. Ay, le cabrea. Pues nos hemos quedado solos, chavales. Ya ves. ¿Qué pasa? Venga, que alguien se saque el ukelele. es exactamente lo mismo que... ¿Me oís? Sí. Ahora sí. te oímos, ahora sí. Vale. Pero yo no veo pantalla, no sé si le pasa a alguien más. Yo tampoco. Pero que la ha quitado, creo. Vuelve a... No, espera. Porque la he quitado. Venga. Ah, ok. Vale. Estáis aquí otra vez, ¿no? Sí. Ah, vale. Sí. Ahora sí. Bueno, lo que os estaba diciendo, aquí tenemos ese tipo de efectos y que iremos viendo poco a poco en estas dos clases que tenéis más en detalle todo esto que vamos a ver ahora. Estoy haciendo solo una pequeña introducción de todas las herramientas que hay. Las curvas que nos permiten controlar tanto en las zonas menos expuestas como en las zonas más expuestas la luminosidad y la dominancia de color del plano. Es otra manera de trabajar, en vez de sobre ruedas de color, sobre curvas. Pero curvas generales, es decir, sobre luminosidad y sobre los tonos RGB, fijaros que aquí está todo seleccionado,
o sobre color sobre color. Es decir, esta herramienta me permite elegir un color y cambiarlo a otro. Me permite elegir un color y variar su saturación. Me permite elegir un color y variar su luminosidad, elegir una luminosidad y variar la saturación de esa luminosidad y elegir una saturación y variar esa saturación. Son maneras de seleccionar los distintos colores del plano. El qualifier, que es la herramienta de picker, típica que hay en todos los programas de tipo Photoshop o Premiere, donde nos permite hacer una selección en concreto de un color en específico. Podemos luego modificar toda esa selección y hacerla muchísimo más fina. Fijaros que podemos hacerlo de 2 maneras distintas por aquí, de 3 maneras distintas, dependiendo si estamos trabajando sobre el color, la saturación y la luminosidad, sobre el RGB, sobre la luminosidad o esto que es 3D, que vosotros creo que no lo tenéis en la versión gratuita y que es un poquito más específico. Siguiente herramienta que tenemos son los Windows, que son las máscaras. Fijaros que tenemos desde máscara de degradado hasta una máscara que generamos nosotros por Spline. Podemos ir seleccionando un punto en concreto. La pestaña de tracker, donde va a traquear la posición de cualquier objeto que nosotros indiquemos. Fijaros que me voy a ir al principio de este plano y voy a decirle que me traquee la cara. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Hago una máscara, la pongo en la cara, me voy a mi herramienta de tracker y le doy a play. A ver, un segundo. Power Window. En Timeline Mode. En Timeline Mode me está troleando. A ver, un segundo. Ahora, volvemos aquí atrás. Luego lo volvemos a intentar porque no sé por qué me dice que estoy en el modo Timeline, pero no estoy en el modo Timeline. Con lo cual, luego lo volvemos a intentar. Tenemos herramientas para desenfocar, para enfocar o para añadir el mist, que es algo así como la neblina. Tenemos herramientas para suavizar la entrada de ese, lo diré, la entrada de ese nodo, es decir, para que ese efecto sea más o menos suave, para cambiar el tamaño del nodo de la edición y herramientas 3D. Tenemos herramientas 3D para trabajo sobre material estereoscópico, pero como no tenemos ningún tipo de material, no podemos seleccionarlo. Esas son las herramientas fundamentales con las que podemos trabajar sobre DaVinci. Aquí arriba tenéis efectos, los mismos de antes, que fijaros que tienes efectos de desenfoque, de color, generadores, de luces, de refinamiento, de arreglo, como pueden ser arreglar aberraciones cromáticas, objetos, enfoque, añadir pequeños ajustes, texturas, transformar y se pueden instalar más. Podrías instalar aún más. Vale, volvamos aquí, vamos a Power Window, vamos a quitar esta máscara. Como siempre, Power Window, vamos a quitar esta máscara y vamos a hacer una corrección de color sobre este plano. Vamos a volver a recuperar esa corrección de color básica que habíamos hecho nosotros. Para eso, simplemente vamos a aplicar el LUT. No vamos a perder mucho el tiempo. LUT de conversión a 709. Y ahora vamos a recuperar esas luces altas que nos ha fastidiado. Esto de aquí. Vamos a bajar un poquito más. Está ultra reventado el material. Vamos a darle un poquito más de negro. ¿Vale? Y partiendo del LUT, pues tenemos este plano. Ahora, añadimos un nodo serial, es decir, un nodo común. Y vamos a hacer una selección solo y exclusivamente de la piel. Hay muchas maneras de hacerlo. La primera de ellas es con el qualifier. Nuestra herramienta de selección de qualifier. Pulsamos sobre la piel. Fijaros,
en que este nodo ha pasado a ser de color gris y tiene una pequeña previsualización de nuestra selección, pero si pulsamos en esta varita mágica, nos enseña lo que hemos seleccionado realmente. Vamos a aumentar ese rango de selección. Vamos a seleccionar más partes. Cuidado con esto, porque como esta imagen de aquí está en una clave relativamente baja y no hay excesivo contraste, no hay una separación muy grande entre la piel y los fondos de la camiseta, en tonalidades sí, pero no en saturación y en luminosidad, puede ser que seleccionemos sin querer un punto y no seleccione media imagen, como ha ocurrido ahora. Vale, vamos a recuperar un poquito la selección de la cara. ¿Cómo? Afinando desde aquí abajo nuestra selección, tanto de color como de saturación y luminosidad. Fijaros que si yo varío el centro de la selección, ya estoy perdiendo un poquito toda esa selección. Todos estos fallos se producen porque es una versión beta, ya lo he dicho antes, aparece aquí abajo que es una beta pública, con lo cual tiene fallos que hacen que pues, de vez en cuando perdamos la imagen. Con el width lo que ampliamos es el rango, ensanchamos ese rango de selección. Con el soft suavizamos esa selección para que esa selección no sea tan dura. Desde abajo, con la saturación, variamos la selección de la saturación. Fijaros que cambia bastante nuestra selección. En este caso, porque la única diferencia real está en que estos colores son ligeramente más luminosos y más saturados que los negros y estos tonos de aquí, con lo cual es la única manera lógica por luminosidad y por saturación de hacer una selección sobre este plano. Vamos a ir suavizando esta selección. Fijaros la cantidad de información por fuera que estamos perdiendo. Suavizar la parte alta. Cuando yo hago este tipo de suavizados, vosotros os tenéis que fijar cómo este rectángulo de aquí, lo que hace es degradar esa caída, aumentar esa caída o inclinar esa caída, de tal manera que la selección no se hace tan agresiva, sino que es una selección un poquito más suavizada. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la luminosidad del plano, de la selección. Fijaros que cada vez estoy perdiendo un poquito más, pero no quiero perder del todo. Ahora tengo seleccionada todo este lateral de la cara, todo este lado está sin seleccionar, se queda este ojo sin seleccionar y se quedan todos estos píxeles sin seleccionar. ¿Por qué tengo ese problema de píxeles? ¿Por qué tengo esta selección? De hecho, si os hago un zoom completo, a pesar de que tengáis una calidad de imagen relativamente mala por la webcam, todo esto de aquí que veis, que parece un dibujo pixelado, es por la rotura de la compresión, porque hay mucho ruido y mucha compresión. Entonces, la selección nunca va a poder ser excesivamente fina sobre un material con mucha compresión. De ahí que siempre me pongo muy pesado con eso. Sobre todo cuando vamos a trabajar el color después. Vale, hay que rodar bien y rodar lo mejor posible. Entonces, vamos a contemplar que esta selección está más o menos bien hecha. Nos vale todo esto que tenemos seleccionado. Vamos a eliminar toda esta parte de aquí restante, toda esta parte de aquí restante y a suavizar esa selección aún más. Desde aquí abajo podemos quitar algo de ruido. Fijaros cómo efectivamente nos está eliminando un poquito de ruido. Limpiar los negros, que es eso de lo que hablábamos, todos esos negros generados por el ruido. Cuidado con que no se esté eliminando demasiado por aquí. Limpiar los blancos ligeramente y añadirle un pequeño desenfoque para que esa selección sea mucho más suave. Y ahora, si os fijáis, la selección se ha hecho bastante bien sobre la cara y nos quedan algunos detalles que pulir. Para pulir todos esos detalles podemos utilizar una máscara. Y la máscara que vamos a utilizar es la herramienta de Pen, la herramienta de selección manual. Yo puedo ir clicando alrededor de la cara, siendo todo lo fino que necesite ser, que en este caso para explicar el ejercicio no necesito ser excesivamente fino, y poco a poco cerrar mi selección. Fijaros que si desactivo la máscara, la selección se ha vuelto muchísimo más fina.
Y ahora, si hago un cambio sobre la luminosidad de ese tono, voy a notar un pequeño cambio. Si hago un cambio sobre la luminosidad de esas luces bajas, voy a notar un pequeño cambio. Pero tenéis que contemplar que estoy trabajando sobre el modo log, con lo cual los cambios son mucho más sutiles. Si me voy aquí a las ruedas primarias, los cambios son mucho más bestias. ¿Veis? Y podría incluso, lo que os he hablado muchas veces, de empezar a reiluminar un plano. ¿Cómo? Pues si tenemos una relación de contraste muy alta, podemos suavizar esa relación de contraste para que no sea tan dura, o al contrario, endurecerla ligeramente para que todo sea mucho más contrastado. Esto es una pequeña parte de todo lo que podríamos hacer, porque podríamos incluso generar nuevas fuentes de luz desde aquí, desde el propio DaVinci. Pero bueno, hemos visto eso. Vamos a ver cómo, desde mis ruedas logarítmicas, en los medios tonos voy a calentar ligeramente esa parte. Y en las sombras también. Cuidado con trabajar las sombras, porque las sombras desnaturalizan un poquito la imagen, trabajarlas demasiado, pero fijaros la diferencia que hay, que no es excesivamente grande, pero lo suficiente como para cambiar esa relación de contraste que tenía sobre la cara. Ahora bien, el plano se mueve, con lo cual debería de traquear todo ese movimiento e ir haciéndolo manualmente, esos cambios, para que le afecten todo el rato a la cara. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una selección de todo lo que viene después, es decir, todo lo que no es la cara. Pero para poder trabajar con todo lo que no es la cara, primero vamos a trabajar sobre la mano, porque nos interesa también que esa corrección de color, lo que vayamos a hacer, nos trabaje sobre la mano. Entonces ahora voy a añadir de nuevo un nodo serial desde aquí y voy a hacer una selección de la mano. Voy a hacer una selección de la mano, clicando en mi mascarita. Y dentro de mi selección de la mano voy a afinar más la selección, es decir, voy a hacer una selección en concreto de los dedos. Una duda, ¿y esta corrección no debería de ir en paralelo? Esta corrección que voy a hacer no debería ir en paralelo. ¿Te refieres? No. Sí. Porque lo que voy a hacer ahora, lo que os iba a explicar es, voy a ir haciendo pequeñas selecciones para trabajar de manera individual en cada nodo una parte y luego al final del todo unificar todas esas selecciones para trabajar todo eso. Vale, vale. Para trabajar de manera independiente a lo mejor la luminosidad o el contraste de un punto en concreto y al final del todo pues cambiarle el color a esa selección. En este caso tenemos esa selección de ahí que tenemos que afinarla, volviendo a arrancar desde el principio. Vamos a añadir con cuidado porque me va a seleccionar demasiado. Vamos a variar un poquito el centro, dar esa selección. Ahí. Vamos a suavizar un poquito más la selección. Vamos a variar ahí. Vale, vamos a limpiar de negros. Vamos a limpiar de blancos un poquito y a suavizar todo eso. Entonces, no es excesivamente fino, pero podemos volver a nuestra Power Window y recortar aún más esa selección. Fijaros que si pulso en la rueda central del ratón, los que tengáis, puedo borrar esos puntos que había generado para volver a hacer la máscara un poquito más cerradita. Pues en mi caso. Me interesa que esto esté un poquito más cerrado para poder hacer una selección más fina. Fijaros que ahí se me ha ido ese dedo, entonces voy a trabajar esto. Vale. Ahora, sobre esto de aquí, voy a volver a hacer lo mismo, voy a levantar ligeramente los medios tonos, las luces altas y las un poquito. Que cambia ligeramente. Y ahora, lo que vamos a hacer es, botón derecho, añadir un nodo de Key Mixer. Fijaros lo que ocurre cuando añado un nodo de y le digo que la salida de este se comporte en la entrada de este, la salida de este se comporte en la entrada de este, y ahora aquí añada un nodo serial que añada un nodo serial y me lo lleve aquí atrás. Fijaros lo que ha ocurrido
Y es que me ha hecho una selección, ¿veis? Solo sobre el mate, en este caso solo sobre el mate, de lo que yo había trabajado hasta ahora. ¿Qué es lo que yo había trabajado hasta ahora? Tanto esta parte de aquí como esta parte de aquí. Con lo cual, yo ahora podría trabajar sobre estas dos selecciones y afectar en concreto a esto y a esto sin afectar a lo que no tenga seleccionado por fuera, para cambiarle un poquito más la tonalidad, etcétera. Esto es un mate. Más opciones de trabajo. Una pregunta, John. A la hora de trabajar máscaras, si yo, por ejemplo, en vez de tener dos, tuviese, yo qué sé, 4 máscaras, ¿las podría combinar de la misma manera? O sea, ¿cada nodo tiene un número infinito de uniones? Mira, te lo estoy ejemplificando ahora. Tú deberías de trabajar así. En cada uno de ellos una máscara en concreto. Si tuviera que trabajar muchas máscaras, más de 2 o 3, que podríamos hacerlo como lo he dicho yo con la clave de KMixer, tendría que hacerlo con los paralelos. Nodos en paralelo, en este trabajar un punto, en este trabajar otro punto, en este trabajar otro punto y en este trabajar otro punto sin que les afecte todo lo que esté haciendo al resto. De tal manera que podría ir jugando con un punto y con otro para poder matizar un poco la luz. Vamos a verlo, vamos a ir viéndolo. Pero os quería enseñar más herramientas. Quería enseñar la herramienta de curvas y os quería enseñar la herramienta de curvas genérica, la que incluye todos los canales, tanto de luminosidad como de color. Fijaros que esta parte de aquí, que es la parte más luminosa la más baja de luces, fijaros cómo me cambia aquí mi relación de contraste. ¿Veis cómo me cambia mi relación de contraste? Y aquí me cambia mi relación de contraste, pero por arriba. ¿Qué es lo que puedo hacer? Exactamente igual que hacía aquí con estos sliders, puedo contrastar la imagen desde aquí. Puedo intentar llevarme la imagen un poquito hacia acá para contrastarla aún más. E incluso puedo seleccionar un solo canal y trabajar ese canal para eliminar o añadir dominancias. Fijaros cómo cuando yo tiro hacia arriba en este punto en concreto, me está desplazando ese punto en concreto de la forma de onda y llevándoselo hacia arriba, dominando así los rojos o, en este caso, neutralizando un poquito las luces cálidas y dominando los verdes. Vuelvo a hacer lo mismo pero con los verdes. Voy a eliminar un poquito esa dominancia de nuevo. Y así ir jugando con cada uno de los puntos. En las luces más altas, en las luces más bajas o en las luces más altas, con cada uno de los canales. Esta es otra manera de trabajar así. A Guillermo, por ejemplo, le gusta más trabajar sobre curvas que trabajar sobre ruedas de color. Pero esas ruedas de color, voy a desactivar ese nodo, esas ruedas de color son muy poderosas, tanto como las curvas. Fijaros lo que os decía aquí. Hue versus hue, es decir, voy a seleccionar un tono, pero lo voy a hacer sobre un plano que tenga una relación un poquito más grande de color, es decir, aquí, ¿vale? Que se va a notar mucho más. Entonces, sobre este plano, ¿qué tengo? Esta selección en concreto, voy a darle un clic y me marca dónde está ese tono. Y ahora, si yo me lo llevo hacia abajo, me lo llevo hacia arriba, fijaros cómo me cambia el color de ese tono que yo he seleccionado. ¿Lo veis? Poco a poco me lo va cambiando. Puedo ampliar la selección. John, disculpa. Sí. Sí. Me dice Inés que está intentando unirse a la llamada y le sale un mensaje como que la tienen que autorizar o algo así. No sé si puedes hacer algo. Ya está hecho. Ya está, muy bien, gracias. Vale, Inés, por favor, ¿estás ahí? No sé si ha entrado ya. Sí, Inés, hola. Llegas casi al final, no sé si lo has intentado antes, pero no me había dado cuenta. Autorízame a grabar la clase. Te autorizo a grabar la clase. Y estamos viendo una herramienta que se llama Hue versus Hue dentro de DaVinci Resolve que nos permite seleccionar un color en concreto. En este caso, fijaros lo que he cambiado. He pasado de ese magenta a ese rojo.
cómo variando el color a gusto y ampliando un poquito Dice Inés que le hagas un resumen desde el comienzo, John, de la clase. Ya por privado, luego Tonto de Ricardo. hago un resumen, pero ahora mismo no me voy a poder resumir todo lo que he hecho hasta ahora. Venga, siguiente herramienta. Hue versus saturación, es decir, vamos a quitar este plano, vamos a irnos a este. Quiero desaturar un tono. Selecciono ese tono y lo desaturo. Fijaros que mi selección no es excesivamente fina. ¿Por qué? Porque hay muchas variaciones dentro de esa tonalidad, con lo cual debería ampliar ligeramente el rango hacia el punto donde me interesara que se desaturara un poquito más. De tal manera que si yo ahora desaturo, pues voy perdiendo. ¿Para qué me sirve esto? Para cuando tenemos zonas muy saturadas dentro de un plano, véase que esta parte de aquí en concreto, esto de aquí está demasiado saturado, podemos hacer esa selección sobre, a ver, estoy sobre el timeline, vale, voy a hacer lo mismo desde aquí, voy a seleccionar ese tono y voy a desaturarlo ligeramente, luego lo enmascaro y entonces perdería un poquito de saturación sobre ese tono para que no contrastara tanto respecto del resto de la camiseta, respecto del resto de lo que fuera eso. Ahora, luminosidad. Cuando trabajamos sobre la luminosidad, vamos a volver a este plano. Cuando trabajamos sobre la selección de la luminosidad, hablamos de seleccionar un tono en concreto y trabajar la luminosidad que tiene ese color. Bajamos un poquito, subimos un poquito, esa selección no es excesivamente fina. Vamos a ver por qué no lo estoy viendo, ya sé por qué no lo estoy viendo. Fijaros que esto me ha pasado por no darme cuenta que aquí el nodo necesita que lo cierre. ¿Veis? Estaba haciendo cambios que ni siquiera me estaba dando cuenta que existían. Entonces vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás y vuelvo a hacer la selección. Discúlpame, John. Sí. ¿Esto lo usas habitualmente? ¿No lo haces? No. ¿No? No. Vale. Ya estoy aquí otra vez. Estamos en este plano de aquí. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque tenemos aquí esta saturación extrema, porque hay una corrección ahí innecesaria. Vamos a borrar esto, vamos a añadir esto, para que lo podáis ver mejor, ¿vale? Simplemente voy a volver a dejarlo todo un poquito más lógico. Voy a bajar esto. Voy a bajar esto. Timeline. Aquí hay una corrección de color. ¿Veis? Fijaros, esto es importante. Me he dado cuenta de un detalle y es, hace un rato que sin querer he cambiado el timeline, con lo cual estaba haciendo correcciones de color sobre todo el material, cuando en realidad debería estar haciéndolo sobre cada clip, con lo cual hay ajustes de color que se estaban aplicando a todo y aquí me estaban volviendo un poco loco. Vale. Ahora sí, de nuevo. Estoy en el clip, este clip. En el segundo nodo, estas son mis correcciones primarias, estas son mis secundarias. Voy a seleccionar un color y a variar su luminosidad. Ahora sí se nota. ¿Veis? ¿Para qué me sirve esto? Pues como estáis viendo, para aumentar un poquito la luz que tiene en ese lateral Jorge. ¿Para qué me sirve esto? Para seleccionar un punto en concreto y levantar un poquito la relación de contraste o aumentar un poquito la relación de contraste de ese tono. De tal manera que a veces necesitamos hacer eso para que no haya fallos, para que no haya ningún fallo y no haya saltos de color. En este caso voy a hacerlo sobre este punto. Es que si lo hago a lo bestia se nota mucho más, pero vamos a hacerlo así. Y ahora solo fijaros en los ojos, porque yo podría hacer ahora una máscara sobre los ojos, para que solo le afectara a los ojos. Aquí, cerrar un poquito, llevármelo aquí y hacer una máscara solo sobre los ojos. Y ahora, fijaros cómo lo que he hecho ha sido, tendría que suavizar un poco esto,
Pero lo que he hecho ha sido aclararle un poquito la luz de los ojos, para darle un poquito de luz a los ojos, simplemente a los ojos. Voy a desactivarlo. Para eso me sirve ese cambio de hue. A ver, perdón. Siguiente, seleccionar una luminosidad y variar la saturación de esa luminosidad. Selecciono un tono y fijaros cómo me lo desatura. Estoy seleccionando por punto de luminosidad, es decir, estoy seleccionando por luces. De manera que puedo desaturar o saturar más un punto en concreto. ¿Para qué sirve esto? Pues lo mismo que antes, para cuando tenemos una zona, una manchita o una zona muy saturada, podríamos desaturarla ligeramente, o si tuviéramos algún pequeño granito, etcétera. Aquí pero está demasiado oscuro, si tuviera un poquito más de luz podríamos desaturarlo para que no tuviera ese tono tan rojizo. Saturación versus saturación. Seleccionamos una saturación en concreto, un punto de saturación de color, y saturarlo. ¿Veis? En este caso, como la saturación general de la cara es esa, y del plano, pues la selección no es excesivamente fina. De hecho, fijaros como la curva es muy pronunciada, no hay distintos puntos, desaturamos prácticamente todo el plano, o lo podemos saturar completamente. Podemos irnos más hasta esta zona, fijaros cómo la saturación no es igual, si me estoy yendo hacia esta zona o me estoy yendo hacia esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque toda la parte de color está centrada en esta zona, con lo cual cuando lo hago aquí es cuando realmente desaturo el plano. Y ahora, por último, antes de dejar por ahí la clase, que ya tenéis bastante en la cabeza, tenéis la cabeza súper embotada, os voy a enseñar un detalle que este detalle se lo regalo yo sobre todo a Cipri, que sé que va a rodar en blanco y negro, ¿vale? Vuestro compañero va a rodar en blanco y negro. Entonces, cuando vamos a trabajar sobre el blanco y negro, podemos hacerlo de manera muy potente con DaVinci. Fijaros que he cambiado al RGB Mixer y que lo he cambiado a monocromo. Y ahora ya solo tengo 3 selecciones. Rojos, verdes y azules. Y ahora fijaros cómo cambia ese blanco y negro. Podemos darle una tonalidad, un estilo, una manera de trabajar los colores totalmente distinta en función del canal con el que juguemos. Y ahora no tiene nada que ver el plano original con el plano con el que trabajemos. Por eso muchas veces os digo que tenéis que buscar tanto la saturación de color como la relación de contraste que exista entre el personaje y los fondos. Fijaros que ahora toda esa parte que tiene más luz está ligeramente más esta parte de aquí, y que estos colores saturados predominan que los colores un poquito más desaturados. Y no solo así, se puede trabajar de muchísimas maneras el blanco y negro sobre DaVinci, pero esta es una de las más sencillas para poder jugar sin problemas y sin buscarnos muchos líos. Y ahí perfectamente podemos seleccionar los labios y ponerlos rojos, por ejemplo, o la luz de la vela, ¿no? La luz de la vela, ponerla roja, dices. Sí. Sí. O del color que es, naranja. Sí. A través de todo esto, de todas estas herramientas puedes hacer lo que se te ocurra. Con lo que habéis visto hasta ahora, jugando en casa podríais hacer lo que quisierais. Solo con lo que habéis visto hoy. Sé que es mucha información para 2 horas, pero es una cuestión de practicar, porque yo ahora tengo esta corrección de color sobre esta parte, que es básicamente esta de aquí. O al revés, vamos a invertirlo. Vamos a hacer lo que tú quieres. Que se podría hacer de maneras más sencillas, es decir, podría seleccionar solo ese tono y desaturarlo, pero bueno, vamos a hacerlo así para que veas que esta es una manera. Pobre Jorge, le tengo martirizado. Esto sería por capa y ya lo demás sería por color, por saturación y por lo que hace, ¿no? Fíjate, ahora he dejado esa parte más saturada, ¿no? Todo lo que no es el labio, con lo cual puedo seguir trabajando mi blanco y negro. Puedo seguir bajando los medios tonos, puedo volver a mi RGB Mixer. A ver,
La selección debería estar al... Ah, ya sé lo que ha pasado. Vale, la selección está hecha al revés, con lo cual aquí tendría que venir aquí y darle la vuelta. Ahora. ¿Vale? Para poder desaturar tendría que haberlo hecho al revés. Tendría que haber dejado el plano saturado y desaturar solo los labios. Perdón, solo la parte de fuera y dejar saturado. Pero en este caso, como lo he hecho al revés, pues con lo que voy a poder jugar después es solo el labio. Fijaros la cantidad de cosas que se pueden hacer ahora sobre ese labio. Y puedo volver atrás, hacer la selección de venir aquí, Power Window, e ir matizando mi selección. Para que sea más suave, más dura, menos dura. Y dejar unos labios más seleccionados. La máscara. Quitamos esto. Y ahora, para guardar cualquier cosa que hagáis, tenéis que venir a File, Save Project. Y ya estaría. Yo no he entendido muy bien la diferencia entre las entradas y salidas verdes y azules. Vale. La diferencia está en que las entradas de arriba trabajan sobre el vídeo. Si te fijas, este cuadrado tiene en la parte de arriba un vídeo. Estos son entradas y salidas del vídeo. Y la parte de abajo son los mates, es decir, solo las capas, solo las selecciones. Aquí lo que estoy diciendo es si quiero que la selección de aquí afecte aquí, si la selección de aquí afecte aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Arriba es vídeo, afecta sobre vídeo y abajo afecta sobre capa. A ver, eso se puede entender también muy bien así. Si yo aquí hago una selección sobre esto de aquí y le doy esta forma, ahora fíjate cómo esta selección tiene solo joder con los fallos del programa. Ahora se ve y ahora le hago esto. Cuando yo haga otro nodo y haga esto, fíjate lo que ha hecho. Me ha vuelto a aplicar solo la máscara. ¿Ves que solo me ha aplicado la máscara? Sí. Si se la quito no me aplica la máscara. Si se la pongo me aplica la máscara. Vuelvo atrás, quito esto. Y esto lo borro y ahora vengo hasta el final. A ver, no lo veo. Vengo hasta el final. Vuelvo a hacer lo mismo pero a este lado. Como a este lado no hay ninguna máscara, ¿qué me hace? Nada. No me está enseñando absolutamente nada, porque lo importante en la parte de abajo es que haya un mate, es decir, que haya una selección. Si yo ahora le digo que me añada un nodo de salida, lo que me está haciendo es volverme a hacer una selección, pero justo lo contrario de lo que ya tenía seleccionado. Por tanto, me está seleccionando todo lo que hay fuera de esta máscara. Esto no se entiende en un rato. Esto se entiende practicando y jugando muchísimo. Porque pensad que con todo esto que hay aquí, color, nodos, todo esto que hay aquí de añadir, nodos, botón derecho, añadir nodos, que aquí hay alguno más, y botón derecho, añadir nodo, que aquí hay algo, puede que haya, no, esto ya no son más. Con todos esos nodos, la manera en que se combinan, se hace todas las correcciones de color o casi todas las correcciones de color del cine que vemos. O sea, se trabaja con este programa y con otros que pueden ser Edius o que pueden ser Mística, pero fundamentalmente a día de hoy se trabaja muchísimo con DaVinci porque es una herramienta súper potente y claro, intentar entender todo este sistema nodal en un rato es complicado. Es muy complicado para poder llegar a aprovecharlo, sobre todo. Pensad que no os he enseñado ni siquiera a animar las capas, a que se muevan como nosotros queremos, solo os he enseñado por encima a traquear, que ni siquiera ha querido funcionar. A ver si quiere funcionar ahora el traqueo. Una pregunta, John. A la hora de hacer una máscara, si por ejemplo seleccionas con la máscara, en este caso la cara de Jorge, y quisiera, o sea, ¿podrías invertir la selección de la propia máscara? Dices, una vez hecha la selección de la máscara, sí. Sí.
desde aquí, desde el window, pulsas aquí y cambia la selección. ¿Lo ves? Perfecto. Pero fijaros la potencia que tiene esta herramienta. Yo he hecho una máscara, voy a quitarle las líneas, he hecho una máscara sobre la cara de Jorge, le doy a play y él automáticamente, fijaros la cantidad de puntos que lanza para nunca perderse y además intentar interpretar qué lateral de la cara es el que se está moviendo. ¿Veis que se mueve en 3D prácticamente la máscara? Con lo cual, con una selección un poquito más fina y conociendo las herramientas interactivas de selección, sabiendo dónde hay que seleccionar en concreto, se pueden aplicar máscaras dinámicas a casi cualquier cosa. Por eso os digo que las posibilidades son infinitas, infinitas. A ver, si no quiere fallar, ya dejamos aquí la clase, pero os voy a enseñar una curiosidad. A ver, Lens Flare, esto suele gustar mucho. Fijaros, este tipo de cosas que vamos a cambiarla a anamórfico y vamos a cambiarle el color del anamórfico o vamos a darle una menor, vamos a cambiar la colorización, vamos a llevarlo un poquito a cálidos, aceptar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Forma de composición, no, añadir. Composición, la dejamos ahí, vamos a bajarle un poquito la escala. Vamos a polarizar un poco el resultado. A su vez vamos a enmascarar esto para que solo afecte a la vela. ¿Vale? Y ahora vamos a desaturar un poco para que no esté muy saturado. Vamos a aumentarle un poquito el brillo y vamos a centrar un poco ese efecto. Y ahora pues añadimos un flare a la vela, por ejemplo, que es un flare de anamórfico. Este flare característico así, con esta pinta, es de ópticas anamórficas. Y los efectos se pueden activar y desactivar. Y en la versión de todos estos son de la versión de pago. ¿Sí? Pero Face Refinement, este tarda un poquito más en cargar, porque este pide muchísima máquina. Analizar la cara, fijaros lo que hace. Ahí va. Es una locura, lo voy a cancelar porque no nos interesa y ahora voy a quitar la máscara para que lo veáis. Y ahora, fijaros, lo que se llama beauty, es decir, suavizar las pieles. Lo estáis viendo, ¿no? Cómo se suaviza un poquito la piel. Lo típico que se hace en Photoshop de desenfocar un poco las pieles o intentar contrastar un poco menos, ¿veis? Ahí, levantar un poquito más la cara, para darle una pinta un poquito más mona. Los labios, fijaros, los labios, cambiarle el color a los labios, desaturar o saturar los labios, los ojos, enfocar o desenfocar los ojos, mira los ojos cómo se enfocan y se desenfocan. Desenfocados, enfocados, desenfocados, enfocados, y así. Las bolsas de los se acaban. O sea, no hay una clase, hay un curso completo de esto. O sea, no hay dos clases de esto, para que me entendáis, ¿vale? Control S para guardar o desde aquí File, Save Project y ya está. John, yo tengo una duda. Sí. ¿Quién es? Es que no he entendido, soy Irene, no he entendido Hola, muy Irene. bien cómo saber cuándo tienes que usar el paralelo o el serial. Paralelo cuando tienes que usar el serial. El paralelo lo tienes que usar cuando vayas a hacer varias correcciones sobre un mismo plano que se puedan solapar entre sí, es decir, que puedes llegar a tocar entre sí para que no se afecten entre sí, y el serial es cuando te da igual que se solapen entre sí y quieres que Vale. ¿Vale? Ok. Vale, y otra cosa, por ejemplo, yo tengo el timeline y entonces quiero aplicar estos mismos cambios que acabas de hacer a otro plano igual, por ejemplo. Muy fácil. ¿Podría hacerlo? Sí. Yo hago 7 correcciones a esto. Voy a hacer un montón de nodos, ¿vale?
Y voy a hacer añadir nodo de salida, derecho, añadir nodo, para que veáis que se puede hacer sobre cosas gigantescas, aunque no tenga nada, pero bueno, me da un poco igual. Vale, esto, espera, ahí, vale. Botón derecho, grab still, botón derecho encima del vídeo. Esto de aquí es como si fuera un LUT. Se puede exportar como un LUT para usar en otros programas, para usar en Premiere, porque me mola mazo el color que le he hecho, o en otros planos dentro del propio DaVinci. Me voy a cualquier otro plano, le digo aquí encima botón derecho, aplicar color y se acabó. Vale. Vale, una cosa que tengo yo. ¿El trabajo dónde se finaliza? ¿En este programa o en Premiere? Lo normal es que acabes aquí. Lo normal y entonces se exporta desde aquí, sí, desde el módulo de Deliver. Eso es lo normal. A no ser que por alguna circunstancia en concreto tengas que volver a edición, que podrías hacerlo, pero perdiendo parte de información de color, parte de información de luces. Si no, lo normal es que llegues aquí por comodidad, sobre todo, porque tú aquí puedes traerte tu montaje. Ahora, sigues montando en Premiere, te vuelves a traer otra XML, la actualizas aquí, es decir, cambias lo que necesites en edición. Este plano necesita un croma, pues le das a exportar este plano como si fuera un archivo sin compresión, lo seleccionas, lo exportas, te lo llevas a After Effects y lo vuelves a importar. Te lo traes aquí y lo sustituyes. Siguiente plano, vuelves a hacer lo mismo, etcétera. Luego, te van a hacer el audio. Pues te traes toda tu pista de audio ya balanceada y corregida aquí. Y una vez que ya tienes todo eso, te vas a Deliver. ¿Que puedes hacer lo mismo en Premiere? Pues sí, pero bueno, ya que has venido hasta aquí y que el color es quizá el que trabajo lleve, pues os podéis quedar aquí perfectamente, aunque también os digo que si lo hacéis con cierto cuidado podéis ir exportando los LUT y aplicándolos en Premiere o en Avid como si fuera el LUT de color. Me parece que la fineza del trabajo no es la misma. Vais a poder llegar a lo mismo desde Premiere, en color, desde Avid, desde Final Cut, pero si es un programa de color es por algo. Y es porque las herramientas que tiene y la manera de trabajarlas y los algoritmos que usa son mucho más precisos que cualquier programa que no sea específicamente para eso. Igual que para editar, pues no es tan bueno como los programas que solo se dedican o fundamentalmente se dedican a editar. Vale. John. Sí. ¿En Premiere cómo se exportaba? ¿En qué formato? Vale, en Premiere se exporta en XML. Si vienes aquí lo vas a ver. Datos, a ver, a ver dónde estaba, ejercicio Cine 3. Vale. Y ahora, aquí, Open File Location. Espérate que no he abierto la que debía. Aquí, vale. Así. Un XML. Un punto XML. Se hace desde el propio Premiere, File, sí. Export, que aquí no existe la opción de Export, y luego XML. Tienes que seleccionar que está por aquí abajo, XML para Final Cut Pro. Eso lo he dicho al principio. Y esos son instrucciones de montaje que se ven aquí, que incluyen pues, el enlace al material original. Esa es la diferencia. A veces estáis acostumbrados, cuando no conocéis estas herramientas, a monto, lo exporto a After, meto los efectos a todo el vídeo, tengo un lío alucinante, me lo llevo otra vez a Premiere, pues todo eso tiene pérdidas. Si no lo sabéis hacer, se puede hacer sin pérdidas esas exportaciones, pero si no lo sabéis hacer, tienen pérdida. Y por eso luego se ven tan mal muchos vídeos que hay por internet cuando tienen efectos y cuando tienen cosas, porque tienen muchísima pérdida. Lo mejor es trabajar sobre el material original, que es lo que estoy haciendo ahora. Fijaros que esto es un MP4 que está aquí. En ningún momento Premiere ha exportado un vídeo, solo me ha dicho dónde estaban los vídeos guardados y qué pinta les estaba dejando él. Y yo puedo volver a editar esto desde aquí. O sea, yo tengo la posibilidad, fijaros que tengo la posibilidad de seguir montando desde aquí. Tengo todo el vídeo.
Fijaros que ahí salgo yo. Y sale hasta la carta de colores y sale todo. No he perdido nada de información por haber montado en Premiere o haber montado en otro software viniéndome con una XML. Tengo la posibilidad de recuperar todo y remontar absolutamente todo de nuevo. La canción, más de lo mismo. Fijaros que la canción está entera. Está enterita la canción. Y puedo cambiar la posición de la canción. Puedo hacer absolutamente todo. ¿Que quiero una transición? Pues le añado una transición aquí. ¿Que no me gusta esa transición? Pues se la quito y le pongo otra. La cambio por diamantes, que son mucho más chulos. Pues ala, diamantes. Y ya está. Las posibilidades son muy grandes. Entonces tenéis que investigar y jugar y el viernes seguimos viendo. Pero los que podáis, tanto de tercero como de segundo, practicad en casa. Si no podéis, pues lo mejor que podéis hacer es poneros a leer sobre teoría de color, sobre fotografía, sobre pintura, sobre composición de imagen, para no quedaros atrás y para reforzar pues, lo que podéis aprender. John, en el DaVinci no se guarda automáticamente como el Premiere, ¿no? Puede activar. Si te vas a DaVinci, preferencias, si no me equivoco, tiene que estar, a ver, no es memoria, aquí, ¿vale? En preferencias, user, save, live save. Lo activas y cada cambio que hagas se guarda automáticamente. Como en Final Cut. Vale, guay. Cambias algo y se guarda. No es control S o guardar desde aquí, file, save project y ya está. Ahora, si os queréis llevar el proyecto siempre fuera de vuestra casa, podéis guardar el proyecto como una copia y ahora veniros aquí, ejercicio de Cine 3 Copy, exportar proyecto con archivo o exportar el proyecto con los LUT que he creado o exportar simplemente el proyecto para abrirlo, ¿veis? DaVinci Resolve Project, para abrirlo en otro DaVinci. Y lo podéis editar, lo podéis etalonar en una casa, en otra, en la escuela, donde queráis. Pensar que lo vais a perder. De hecho, en Project Manager, aquí se puede exportar todo el material. Podemos hacer una copia completa del proyecto para que estuviera todo dentro de una carpeta. Sin querer hemos cogido cosas de carpetas distintas para que nos lo hubiera todo. Y se puede, fijaros, se puede copiar, mover o transcodear todo el material. Podemos hacer una copia de seguridad, podemos mover el material o podemos transcodearlo, podemos pasarlo el formato que tengamos a otro cualquiera. Se pueden hacer DPX, se pueden hacer ProRes, se pueden hacer... Es muy grande, este programa es tan grande como queráis que lo sea, tan grande como os queráis limitar. Vale, bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Nos vemos el viernes todos, unos con una clase, otros con otra. Y espero que no tengáis mucho lío en la cabeza, pero es normal también, ¿eh? Bueno, esto se reemplaza ahora. Pues nada, a funcionar. Muchas gracias, John. Muchas gracias. A mí los últimos 20 minutos, claro.